tardes a todos, incluso los que estéis conectados desde España, como Allende los Mares. Hay gente desde Argentina conectada a esta sesión. Bienvenidos todos. Mi nombre es Vicente Pallares, soy médico de familia y es para mí un placer poder moderar esta sesión del curso Update en abordajes comunes desde atención primaria en nefrología, impulsado desde la Sociedad Valenciana de Nefrología, y con el agradecimiento especial por una beca no condicionada desde AstraZeneca. Yo creo que es algo muy importante lo que está haciendo la Sociedad Valenciana de Nefrología, porque el paciente nefrológico para los médicos de atención primaria no es un desconocido. Necesitamos conocerlo mejor y necesitamos que haya una buena continuidad asistencial, y para esto es fundamental que los médicos de familia hablemos con nuestros nefrólogos de referencia y establecer una comunicación que no haya fisuras. Todo va a ir en un gran beneficio del paciente. Quiero expresar un doble agradecimiento, por una parte a la Sociedad Valenciana de Nefrología, su invitación para estar esta tarde aquí con todos ustedes, y además a su actual presidente, el doctor José Luis Górriz, con quien tengo el placer de poder compartir los próximos minutos en una sesión, creo, muy interesante y muy de actualidad, porque es el día a día de los pacientes que atendemos en atención primaria, y que se ha titulado Estrategias del abordaje del paciente con albuminuria y o con disminución del filtrado glomerular. Esta es la primera sesión de un curso que se va a desarrollar durante los próximos meses, y que la próxima sesión la tendrán ustedes en directo el 5 de noviembre con el doctor Miguel Perdiguero como ponente, y el programa de todas las sesiones en vídeo estará colgado desde ya en la web de la Sociedad Valenciana de Nefrología. Y presentar al doctor Górriz para mí es un placer. Nos conocemos ya desde hace unos años. Él es sobradamente conocido a nivel nacional como internacional, pero comentar que es el actual jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Clínico de Valencia y que tiene una dilatada experiencia clínica, docente, tanto de pregrado como de posgrado, investigadora y de gestión. Yo creo que son las cuatro patas que conforman el universo que todos deberíamos atrevernos a conocer y participar de ello. Es fundamental que intervengamos también en investigación y en gestión, donde a veces no nos metemos todo lo que deberíamos. Decir antes de arrancar esta sesión que si alguien tiene problemas para poder entrar en la sesión con el enlace que se ha proyectado desde la sociedad, hay un canal YouTube también que pertenece a la Sociedad Valenciana de Nefrología, y desde el canal YouTube también podéis ver la sesión. Será una sesión muy interactiva, con breves planteamientos de casos clínicos y con preguntas que les iremos lanzando, por lo que su participación es imprescindible. Estén atentos a sus pantallas. También podrán hacer preguntas en el icono que aparece y que pone preguntas-respuestas, no a través del chat, que es más para diálogo de otro formato. Y bien, dicho esto, creo que mi entradilla está ya más que justificada, y dejaré la palabra al doctor José Luis Górriz, y a todos ustedes participen y estén atentos, porque lo vamos a pasar bien. José Luis, cuando quieras. Muchas gracias, Vicente. Gracias por tu presentación. Un placer tenerte como moderador, una persona que ha trabajado tanto, pues igualmente en primaria, en riesgo vascular, en gestión, en pregrado, posgrado e investigación. También los médicos de primaria sois muy completitos, ¿no? Y la verdad es que es un placer que estés ahí moderando. Bueno, vamos a intentar hacer un tipo nuevo de webinar, una webinar en la que al ver un solo ponente tenemos más opciones, tenemos más tiempo, y vamos a lanzar preguntas después de unos 10 minutos de introducción para hacer lo más interactivo posible. Y aquí el problema que vamos a abordar es, en primer lugar, tenemos unos criterios de remisión en nefrología que los han aceptado todas las sociedades científicas, pero ¿qué pasa con este paciente que tiene cierto grado de patología renal y que no tiene suficiente criterio como para remitir? Entonces, eso tiene que manejarse en primaria, ya sea por parte del médico de primaria o colaborando con el nefrólogo. Y esto es lo que vamos a tratar en este momento. Esos son un poco los 4 puntos que vamos a analizar en esta sesión de webinar. Y lanzamos un caso clínico por Twitter hace unos pocos días,
y pues un varón de 76 años diabético hipertenso, cardiopatía isquémica, 152/90 de presión arterial, filtrado 99, albuminuria 210, glicada 7,6. La pregunta era, ¿remitiría el paciente a nefrología? Pues esto es lo que vimos. Pues afortunadamente más de la mitad de los que respondieron la encuesta mostraron que no lo remitiría. Un pequeño porcentaje sí por la albuminuria, sí por el filtrado o sí por la albuminuria y descenso de filtrado. Pues vamos a ver la respuesta a este tipo de solución y como la mayoría ha dicho, no lo remitiría porque en primer lugar lo que hay que corregir es una serie de factores que no están óptimamente corregidos, como la presión arterial, quizá la glucemia, y a partir de ahí se puede manejar al paciente. En la primera parte vamos a recordar la definición de la enfermedad renal crónica, que es la presencia de alteraciones en la función o lesión renal durante más de 3 meses, que es lo que la diferencia de la aguda, y con implicaciones en la salud. Un quiste renal es un quiste, pero no tiene implicaciones en la salud, no es enfermedad renal crónica. Y esto tiene dos vertientes. Por una parte, o se tiene un filtrado glomerular estimado por debajo de 60, o se tiene una serie de alteraciones o marcadores de lesión renal que predominantemente dominan la albuminuria o proteinuria. También se considera sedimento alterado, alteraciones en la imagen, pero en general es un paciente con filtrado bajo o con proteinuria y albuminuria, es un paciente mantenido más de 3 meses, es un paciente con enfermedad renal crónica. Y esto se materializa en la clasificación de las KDIGO de hace unos cuantos años, en las que existen unos grados de albuminuria normal hasta 30, de 30 a 300 a 2 y más de 300 o proteinuria a 3. Y luego los estadios de enfermedad renal crónica que todos conocemos. Y depende de esto, esta clasificación, hay unos colores como el semáforo, más o menos, de manera que es una mezcla de riesgo de progresión, mortalidad y eventos cardiovasculares que vemos que es prácticamente más importante o más relevante en el pronóstico el paciente que tenga una proteinuria a incluso el paciente que tiene cierta disminución o una importante disminución del filtrado bajo. Por ello, cuando se suman los dos aspectos, filtrado bajo y proteinuria, es mucho peor, pero debemos ser más temerosos de la proteinuria. ¿Y cómo valoramos esto desde el punto de vista de nefrología? Pues una analítica sencilla con un filtrado glomerular estimado a partir de la cifra de creatinina, que indica el número de nefronas funcionantes, y la albuminuria en una sola muestra, cociente albúmina-creatinina, para valorar el grado de daño estructural, progresión renal, riesgo vascular y riesgo de progresión renal. ¿A quién se debe hacer el filtrado, el cribado de albuminuria? Pues mire, en todos sus protocolos de riesgo vascular, en diabéticos, hipertensos, enfermedad cardiovascular, enfermedad avanzada, edad avanzada, pues debe incluirse el cociente albúmina-creatinina dentro de este protocolo de analítico. Además, enfermedades sistémicas, antecedentes familiares de enfermedad renal o exposición a fármacos nefrotóxicos o, por ejemplo, en raza negra que hay más prevalencia y cuando hay una serie de factores de riesgo vascular presentes. Y esto lo dice el documento de consenso. En primer lugar, filtrado glomerular. Pues el filtrado glomerular es la cantidad de plasma que se filtran en una unidad de tiempo por el glomérulo. Como ven en esta imagen que he construido, se produce aquí la reabsorción de ciertas sustancias como la glucosa y aquí la secreción. Es decir, esto se mide tan sencillamente con una fórmula derivada de la creatinina, que es el filtrado glomerular estimado, en este caso por CKD-EPI, que es la fórmula más aceptablemente utilizada por las sociedades científicas. Y la albuminuria existen varias formas de medirla. Primero, por tiras reactivas que les aconsejo que no las usen porque tienen muy poca sensibilidad y especificidad. Las tiras son para otra cosa, pero no para medir la albuminuria. Si se hace una tira y se ve 2 cruces de proteinuria, pues ya sabemos que hay que investigar más. La manera ideal es un cociente proteína-creatinina o un cociente albúmina-creatinina. Realmente la albúmina en diabetes específicamente es mucho más específica en diabetes y hipertensión. Otra forma es mediante el cociente proteína-creatinina, es decir, todas las proteínas que hay en una muestra de orina, o la otra es la albúmina que hay con una ratio con creatinina. ¿Por qué se utiliza una ratio? Pues para evitar problemas derivados de la dilución o deshidratación. Cociente proteína-creatinina de 0,4 es 0,4 de proteínas en orina en 24 horas. Y un cociente albúmina-creatinina de 200 equivale aproximadamente a 200 miligramos en orina de 24 horas. La orina de 24 horas no se recomienda para el cribado. Solo se recomienda en pacientes con síndrome nefrótico en los servicios de nefrología. Por eso, la muestra
aislada de creatinina es lo que debe de realizarse para el cribado de estos pacientes. Y nos vale una muestra de la mañana, de la tarde, mediodía, que estoy en la consulta y el paciente no puede traer, me da igual cualquiera, pero tiene menos variabilidad la de la primera orina de la mañana. Recordar que es un test muy barato, menos de €1, para la información que le proporciona. Como existe bastante variabilidad, cuando estamos en el rango bajo, no cuando estamos en 800 de albuminuria, cuando estamos en el rango bajo 30, 40, 50, 60, se requieren 2 de 3 determinaciones en 3 o 6 meses para confirmar que sea patológica. Y que existen algunas alteraciones, situaciones como el ejercicio físico intenso, la presencia de fiebre, infección, insuficiencia cardíaca, que aumentan un poquito la albuminuria, así como falsos positivos generalmente derivados de la concentración de orina o de apiuria o de la hematuria. Por otra parte, sí que aunque no se utiliza las proteínas o el cociente proteína-creatinina en el cribado, sí que es importante que sepamos de qué estamos hablando. Cuando hablamos de proteinuria, las proteínas en orina, la mayor parte de las proteínas son albúmina, entre el 60, 70, 80%, una pequeña parte son proteínas tubulares y una más pequeña parte, en rosa claro, son las proteínas fisiológicas, la mucoproteína, la proteína de Taft-Horsal, que son fisiológicas. En algunas patologías, como la glomerulonefritis, diabetes, hipertensión, la mayoría de la proteína es albúmina. Pero en situaciones en las que hay proteína tubular o no albúmina en mayor grado, por ejemplo, paraproteinemia o toxicidad por tenofovir, debemos pensar que hay algo que estudiar porque si la proteína mayoritaria no es albúmina, son proteínas no albúminas, proteínas tubulares. Es decir, un cociente proteína-creatinina de 1 gramo equivale a una albuminuria de 600, 700 aproximadamente, 6, 60, 70%. Y la albuminuria es tremendamente frecuente en la población general, 7% es una patología en la población general, hipertrofia ventricular izquierda, hipertensión, así va aumentando hasta en la diabetes que llega hasta 1 de cada 3 o el 40% de los pacientes que presentan albuminuria. Y es un marcador de riesgo cardiovascular y mortalidad y un marcador de progresión renal tanto en diabéticos como en no diabéticos. Por otra parte, es importante considerar que los cambios en la albuminuria son predictores de mortalidad y morbilidad en pacientes con enfermedad renal cardiovascular o renal. Es decir, es bueno que disminuya la albuminuria con los tratamientos y es malo que aumente la albuminuria con los tratamientos con el tiempo. Y tanto la prevención de su aparición como intentar reducirla al mínimo deben ser unos objetivos terapéuticos. Entonces, es un consenso que se publicó hace unos años, que ahora tiene una actualización mínima porque la verdad es que tocar bastante poco, firmado por todas las sociedades de atención primaria, en total 10 sociedades científicas, definió que los criterios de remisión a nefrología, tal y como dicen las guías internacionales o guías que digo, es filtrado por debajo de 30 y albuminuria por encima de 300. Que eso es filtrado con menor estimado, 30 y albuminuria 300, 30 a 300. En general, esos son los conceptos y quizá en menores de 70 años este corte de 30 puede valorarse que sea en menos de 45 en vez de 30. Hay otros criterios que son progresión renal, hipertensión persistente, potasio alto o bajo o anemia renal o hematuria con proteinuria, que son mucho menos frecuentes y eso ya los protocolos los definen. Pero vamos a fijarnos en los dos principales criterios. Estos criterios van a depender de la velocidad de progresión. Una progresión renal muy lenta, pues en el tiempo no es preciso remitirla ni urgente o a lo mejor ni remitirla, pero una progresión rápida o con proteinuria o con albuminuria, todo junto, pues puede indicar una patología glomerular y sí que hay que remitirla. Esto es el algoritmo, más de 300 de albuminuria, menos de 30 de filtrado, se repite. Si no estamos en ese nivel, hay que controlar los factores de riesgo para progresión, repetir, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos que los pacientes que se deben remitir a nefrología son todos los proteinúricos y aquellos con filtrado por debajo de 30 y en las situaciones con albuminuria intermedia o menos de 45 en jóvenes, desde atención primaria u otras especialidades deberán monitorizar y si están estables o desaparece, pues no es preciso remitirlo, pero si va progresando, se remitirá. Hay una excepción en pacientes con mayor de 80 años que están muy estables y que no progresan ni tienen albuminuria ni proteinuria, se debe hacer un seguimiento conjunto, a lo mejor una única visita, incluso virtual, desde nefrología. Pero ¿qué ocurre en esas zonas grises o quizá no tan grises? Albuminuria entre 30 y 300, filtrado entre 30 y 45. Pues eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál es la actitud entre
un paciente con albuminuria en primer lugar. Y para ello vamos a ver un caso, una mujer de 69 años, diabetes mellitus tipo 2, 12 años de evolución, inició medidas higiénico-dietéticas, metformina, se hizo hipertensa, le pusieron enalapril, tuvo un accidente isquémico transitorio, fumaba, retinopatía diabética, con sus antecedentes familiares de historia diabética, y en la consulta tenía 153,90, un IMC casi 29, una glicada de 7,8 y tenía una albuminuria de 225, que previamente en un control de 3 o 4 meses anterior tenía 201. Es decir, una paciente que tiene un filtrado dentro de lo normal, por encima de 60, y que tiene una albuminuria importante. Tenemos estos diagnósticos con la nefropatía diabética manifestada por albuminuria, incipiente, si fuera establecida sería más de 300 de proteinuria o albuminuria, y recibía metformina, un ARA2, estatina, la aspirina por su accidente isquémico transitorio y omeprazol. Entonces vamos a lanzar la primera pregunta a la audiencia. ¿Remitiría esta paciente a nefrología? Es decir, una paciente con una creatinina de 1, filtrado 64 y un cociente albumina creatinina 225-201. Por favor, si son tan amables, pueden darle a su respuesta si la remitiría por la albuminuria o no la remitiría. Veamos la respuesta. Bueno, el 76% de los que han asistido, están en el chat de la webinar, no la remitiría, y un 24% sí la remitiría por albuminuria. Bueno, pues estamos un 25 o 75%. Vamos a ver exactamente por qué no la deberíamos remitir. Esta paciente tiene, el problema más relevante es que no tiene la presión arterial controlada óptimamente y que la albuminuria pues, puede ser una albuminuria que puede progresar. No ha progresado porque tiene 2 cifras estables. Esta es la chuleta de lo que se debe hacer desde atención primaria o desde endocrinología u otra especialidad para intentar ver si podemos ser capaces de disminuir esa albuminuria. En primer lugar, optimizar el control glucémico. 7,5 es una hemoglobina glicada que no está mal, pero podría estar mejor, más aún porque es una persona de alto riesgo que ha tenido un ictus y que puede mejorarse con fármacos que controlan la diabetes y mejoran el riesgo cardiovascular y renal. Controlar óptimamente la presión arterial. La paciente estaba con 152/90. Debe mejorarse eso. Hay que maximizar el bloqueo del sistema renina-angiotensina, utilizar fármacos que puedan bajar la albuminuria, como bloqueo IECA o ARA2, probablemente con diuréticos, y hay que utilizar antidiabéticos que han demostrado beneficio cardiovascular en la albuminuria, como agonista del receptor de GLP-1, que en este caso no estaría indicado por el visado, porque tiene un IMC de 28,7, no tenía más de 30, y estos fármacos disminuyen la albuminuria, o SGLT2, que han demostrado en ensayos clínicos y evidencia grado 1A reducir la albuminuria y la progresión renal. Por otra parte, si le hacemos perder peso al paciente con dieta, ejercicio físico, etcétera, y le damos una dieta hiposódica, quitamos tabaquismo y ayudamos a controlar la dislipemia, con todo eso tenemos prácticamente garantizado que ese grado de albuminuria puede reducirse de forma importante. Al paciente se le hizo estilo de vida, ejercicio físico, abandono tabaco, y entonces toca con 7,8 de glicada añadir un fármaco. ¿Qué fármaco añadirían ustedes? Ahora lanzamos la pregunta. En primer lugar, un inhibidor de PP4. En segundo lugar, un ISGLT2. En tercer lugar, un agonista receptor de GLP-1. Cuarto lugar, pioglitazona o una sulfonilurea. ¿Pueden votar? Bueno, las evidencias que aparecen en la literatura científica nos han mostrado absolutamente 88% de SGLT2. ¿Alguien le daría un DPP4? El DPP4 son fármacos muy cómodos que logran controlar la glucemia al mismo nivel de los SGLT2, pero no tienen las ventajas cardiovasculares y renales. ¿Alguno le daría un agonista receptor de GLP-1 diciéndole al paciente que se lo financie, que es una muy buena opción también? Y alguno daría sulfonilurea, porque las sulfonilureas son efectivas,
pero no tienen los beneficios cardiovasculares que tienen estos fármacos. Muy bien. Pues tal y como recomiendan las guías, estas son las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, en estos pacientes se debe intentar conseguir una glicada de menos de 7, porque por debajo de 7 y especialmente por debajo de 6,5 se disminuyen las complicaciones microvasculares. Esta paciente tenía retinopatía diabética y tiene una nefropatía diabética incipiente, por lo cual intentar conseguir esta glicada, especialmente sin hipoglucemias, debe ser un objetivo. Las guías ADA también lo dicen, en pacientes con albuminuria más de 60 o filtrada por debajo, perdón, albuminuria más de 30 o filtrada por debajo de 60, es decir, nefropatía diabética, sugieren la indicación de SGLT2 en pacientes con albuminuria de 30, especialmente aquellos que tienen por encima de 300, porque ya hay estudios como Credence, DAPA-CKD, diabéticos y no diabéticos fuera de ficha técnica, por supuesto, pero todavía tenemos ya evidencias para indicar estos fármacos en pacientes con enfermedad renal diabética incipiente. Las guías de KDIGO de nefrología que acaban de ser publicadas refuerzan este mensaje que, además de las calidad de estilo de vida, se debe iniciar de entrada, no hay que esperar, metformina y SGLT2 en pacientes por filtrado por encima de 30. Por debajo de 30 no se debe iniciar, al menos. Y si con este tratamiento no se completa el objetivo de glicada, se deberá añadir varias opciones que tienen aquí debajo, pero que se prefiere el agonista del receptor GLP-1. Otras opciones, pues como alguien ha puesto también, es un DPP-4, se puede dar una sulfonilurea, pero realmente estas son las opciones preferentes en las que se basa el tratamiento de diabetes en la enfermedad renal diabética. Pero no solo va a ser para la enfermedad renal diabética, sino para el riesgo cardiovascular, que es la principal causa de muerte. El 50% de los pacientes diabéticos se mueren antes de llegar a diálisis y conseguiremos con estos grupos farmacológicos, con estos tres simplemente, conseguir beneficio cardiovascular y renal. ¿Y cómo está la ficha técnica a fecha de hoy? Bueno, la verdad es que las evidencias van mucho más rápido que las compañías farmacéuticas para ajustar la ficha técnica. En este momento, canagliflozina, en base al estudio Credence, sí que ha podido actualizar para poder llegar hasta filtrados más abajo, es decir, se puede iniciar por encima de 30 a 100 miligramos en pacientes que tienen 300 de proteinuria, que es el paciente Credence, y si persiste el deterioro renal se puede mantener sin iniciar por debajo de 30. En cambio, el resto de fármacos, dapagliflozina, empagliflozina y ertugliflozina, por ahora solo se pueden iniciar por filtrados por encima de 60 y si va bajando el filtrado se pueden mantener. Sí que es verdad que estoy convencido que en breve las fichas técnicas se actualizarán en base a todos los datos que hay y podremos llegar todos hasta 30 de filtrado. ¿Cómo optimizamos la presión arterial? Pues 140-90 de sistólica, si son gente más joven o hay albuminuria, insistir tendentes a 130-80, individualizando solamente que quizá en las personas muy ancianas o con mucha dermatosis esa individualización debe hacerse progresiva para evitar hipoperfusión renal. Si hay albuminuria, sin duda ninguna, los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, y si no se controlan con esto, si hay albuminuria, se prefiere un diurético o un antagonista del calcio. No olvidemos que hay que asegurar el cumplimiento terapéutico, utilizar dosis plenas de IECA-ORA2 o intensificar la dieta hiposódica y los diuréticos y evitar la obesidad, porque la obesidad, la aldosterona, la grasa secreta aldosterona y sustancias aldosterona-like que producen una resistencia al tratamiento con bloqueo del sistema renina-angiotensina. Entonces lanzamos la siguiente pregunta. ¿La ingesta de sodio puede influir de forma relevante en la albuminuria? Pues vamos a ver la opinión de la audiencia. Por ahora vamos bien. Bueno, obviamente el 92% ha contestado que sí. En efecto, la ingesta de sal sí que puede tener una influencia en la albuminuria. Un milimol de cloruro sódico son 58 miligramos. Un gramo de sal son 17 miliequivalentes de sodio.
Y en la dieta normosódica son aproximadamente 5 o 6 gramos de sal. Eso lo podemos medir si queremos ver la cantidad de sal que elimina una persona que hace una dieta normosódica, 5 o 6 gramos de sal. En orina de 24 horas podemos medir y vemos que tiene alrededor de 100 miliequivalentes día. Un paciente que orine más de 100 miliequivalentes día está haciendo una dieta con demasiada sal. Y en un estudio importante que incluyó más de 10.000 pacientes de 32 países, analizó cómo estaba la ingesta de sal en el mundo y la media de sodio urinario era de 170 miliequivalentes día. Es decir, la población media toma el doble prácticamente de la sal que requiere, es decir, casi 10 gramos cuando requerimos 5 o 6 gramos, que es la dieta normosódica. Y esto se ve interesantemente en este estudio, en el que a un grupo de pacientes con proteinuria que estaban haciendo una dieta hiposódica se les dio sal y se vio que aumentó la proteinuria. Y posteriormente se le asoció tiacida, hidroclorotiacida, 50 miligramos, y la proteinuria volvió prácticamente a su situación basal. Es decir, que la administración de tiacida hace un efecto similar a la dieta hiposódica. Por eso es importante que consideremos, cuando sabemos que un paciente hipertenso no hace una dieta con poca sal, come bastante sal, pues es importante añadirle un diurético, en este caso, por ejemplo, una tiacida, porque va a evitar este problema relacionado con la proteinuria o relacionado con el incremento de presión arterial. En este otro estudio muy interesante analiza un grupo de placebo, losartán y losartán con hidroclorotiazida, y vio que si a un paciente con proteinuria le administramos una dieta hiposódica, solamente la dieta hiposódica reduce un 22% la albuminuria. Si el paciente está en monoterapia con un ARA2, losartán, el paciente reduce un 30%, un poquito más que la dieta hiposódica. Si además de losartán hace la dieta hiposódica, baja un 55% la proteinuria. Y si en vez de la dieta se le da una tiacida, pues estamos con el 56%. Es decir, que la dieta hiposódica hace un efecto similar a la reducción de la dieta con sal. Es decir, si un paciente ustedes no tienen claro que haga una dieta hiposódica, administrenle una tiacida, porque le va a ayudar a controlar la presión arterial y a bajar la proteinuria. E incluso, sí. Si me permiten un segundo, vamos a abrir un pequeño... Hay una pregunta que Sí. está apareciendo en el chat, que te voy a formular. Luego sí que me gustaría hacer brevísimos comentarios desde la visión del médico de familia hasta donde hemos llegado. Bueno, Carolina nos pregunta hasta qué cifra de filtrado puedo subir la dosis de un IECA o un ARA2 como medida para el control de la albuminuria. Y sigue su pregunta, tiene una segunda parte, que es si debe asociar un ISLGT2 antes de llegar a dosis plenas de IECAS o de ARA2. Vale, perfecto. Te voy a responder la primera y la segunda la responderé 2 o 3 diapositivas más adelante, porque tengo la diapositiva. Si realmente el administrar un IECA en general o bloqueo del sistema renina-angiotensina, el único cuidado que hay que tener es que el paciente no esté francamente deplecionado. Cuando administramos un IECA nos podemos permitir el lujo, es decir, que reduzca el filtrado hasta el 30%. Una reducción mayor del 30% nos debe de poner alerta de que a lo mejor el paciente está muy deplecionado o tiene una estenosis bilateral de la arteria renal. Es decir, reducciones por hasta el 30% me quedo muy tranquilo, no me preocupa que la creatinina suba de 1,2 a 1,5 en absoluto, porque sé que estoy mejorando la hiperfiltración y el aumento de la presión arterial de dentro del glomérulo. Es decir, hasta el 30% no me plantearía nada. Entre el 30 y 50% chequearía que no hay ninguna depleción diurética importante, porque a lo mejor simplemente bajando la dosis de diurético, ese 30%, ese 45% se convierte en un 30% y entonces sí que beneficia al paciente, porque evitarle un IECA o un ARA2 es un crimen. Es un crimen. Debemos darle bloqueo del sistema renina-angiotensina mientras el potasio nos lo permita. Cuando el deterioro de la función renal es mayor de un 50%, sin duda ninguna debemos de estudiar a ese paciente, descartar una estenosis arterial renal, ver si tiene excesiva dosis de diuréticos o está realmente muy hipotenso. Es decir, medida segura hasta el 30%, del 30 al 50%. Por lo menos chequear por si hay algo reversible, y probablemente igual lo podemos mantener o no. Más del 50% retirar el IECA o el ARA2 y estudiar el paciente. Pero yo me conformaría a nivel de primaria y todo hasta el 30%. ¿Vale? La siguiente, sí. Me gustaría comentar algunas cuestiones también para la audiencia, ¿no? Desde el punto de vista de la atención primaria.
el paciente o la paciente que estamos viendo es una paciente muy habitual de nuestras consultas. No es tan inhabitual tenerlo. La otra, estamos llevando a cabo en la Sociedad Española de Médicos de Familia, SEMERGEN, en España, un estudio de práctica clínica asistencial de los pacientes cardiovasculares y renales que acuden a nuestras consultas. Bueno, el 52% de los pacientes que entran a consulta todos los días son de riesgo alto o muy alto riesgo cardiovascular. Ya no tanto y cuanto el tema del tratamiento, sino el control de los factores de riesgo, los principales factores de riesgo, que es hipertensión, lípidos y diabetes, está, bueno, francamente muy deficiente. Ahí suspendemos la asignatura. La dislipemia no llegamos al 32%, la hipertensión estamos alrededor del 45%, mejor está la diabetes, pero no llega al 60% del buen control. Esto quiere decir que tenemos como médicos de familia una tarea muy importante y no olvidar nunca el continuum cardiovascular. El continuum cardiovascular, una del inicio es el factor de riesgo, pero después está la lesión de órgano diana, la enfermedad que denominamos subclínica. Tenemos diferentes marcadores, pero los marcadores renales, creatinina, filtrado y albumina, yo creo que son tan sensibles. El riñón es tan vascular, que nos dan tanta información que no podemos dejar de pedirlos. Y pedirlos bien, pero actuar también en consecuencia en función de lo que salga. Y en ese sentido, comentar, y José Luis, sí que te pediría que me corrijas, hay algunos fármacos que cuando los introducimos pueden generar pequeñas caídas del filtrado. ¿Esto no nos debería de asustar o nos debería de asustar? En efecto, esa es una pregunta clave. Entonces, en algunos fármacos, sobre todo bloqueadores del sistema renina-angiotensina y SGLT2, van a inducir caídas del filtrado. Entonces, simplemente, como son mecanismos hemodinámicos que voy a comentar ahora después, debemos de evitar que haya una depleción y que el paciente no esté francamente hipotenso, porque esos deterioros inicialmente de la función renal son mecanismos de preservación de la presión dentro del glomérulo y estamos asistiendo a cifras de mantenimiento de la función renal con los ensayos clínicos de SGLT2 que eran realmente inimaginables, ¿no? Entonces, si me vas a permitir, te lo respondo en 2 diapositivas y, por ejemplo, un aspecto que quería comentar aquí era, esto es un dato con la lisquirén, pero puede ser con ramipril o irbesartán. Por ejemplo, la reducción de la presión arterial con 150 de alisquireno o de irbesartán son 12 milímetros de mercurio y la reducción del doble dosis, 300, es 15. Pero si nosotros asociamos, por ejemplo, esos 150 con 25 de tiazida, es mucho más que 300. Es decir, la mitad de dosis de un IECA o un ARA2 o alisquirén más un diurético tiene más efecto en la reducción de presión arterial y también en la albuminuria que el doble de dosis del IECA. Es decir, que cuando tengamos un paciente con albuminuria debemos favorecer la asociación diurética antes de llegar a la dosis plena. Porque el diurético con mitad dosis de IECA tiene más efecto sobre la albuminuria que el IECA completo. Lo ideal sería que tuviéramos un paciente con bloqueo del sistema renina-angiotensina completo. Es un poco la medida. Los ISGLT2 han demostrado beneficio tanto en normoalbuminúricos como en microalbuminúricos, macroalbuminúricos, en datos del CANVAS, en PARREG, beneficio del DECLER en reducción de pacientes que hacen una cosa increíble. Se reduce de micro a normoalbuminuria o de macro a microalbuminuria. Estamos tirando el reloj del tiempo hacia atrás por mejoría de estas lesiones, ¿no? Con el estudio del que hemos visto que en pacientes que son pacientes de primaria, en prevención primaria la mayoría, que existe beneficio renal y tal es así que las guías recomiendan ya con pacientes que tengan enfermedad renal, en pacientes de alto riesgo cardiovascular, como has dicho, insuficiencia cardíaca, empezar con un ISGLT2. Entonces, bueno, a la paciente, ¿qué se hizo? Pues se asoció dapagliflozina metformina, que ya lleva metformina, se puso irbesartán mayor dosis de un antihipertensivo, la enfermera le insistió en mayor
visitas y asesoramiento dietético, fue la consulta de deshabituación tabáquica y a pesar de eso perdió peso, se añadió ezetimibe para conseguir ese objetivo que tú dices, Vicente, muy difícil de conseguir y se aumentó el número de visitas a enfermería para mejorar el cumplimiento. Esta paciente seguro que mejoró su pronóstico. Pero existen otras a veces no nos baja más la albuminuria y existen actitudes fuera de ficha técnica, pero que hay en muchos ensayos. Mañana se presenta un gran ensayo, finerenona, Fidelio, en enfermedad renal, que es un antagonista del receptor mineralocorticoide. Pues los antialdosterónicos son muy potentes proteinúricos, entre 23 y 61%, pero la ficha técnica dice hipertensión. Cuidado con filtrados reducidos porque obviamente incrementa el potasio. Hay estudios con vitamina D, uno de ellos nuestro compañero Pablo Molina, publicamos en la revista europea hace unos años. Vitamina D reduce la albuminuria, o pentosifilina, que es un fármaco muy barato que está indicado en pacientes con vasculopatía periférica, y si tenemos un diabético con vasculopatía periférica y lleva pentosifilina puede tener un efecto sobre la albuminuria. Repito que ninguno de estos 3 fármacos está en ficha técnica para albuminuria. Hay estudios en marcha, aunque pentosifilina hay ya varios ensayos clínicos y metaanálisis. Último tratamiento de esta paciente, lo que hemos comentado, y con este tratamiento la paciente consiguió reducir peso, reducir la glicada a 6,5, 13,7 de presión arterial, es decir, la paciente había reducido la albuminuria, consecuentemente su riesgo de progresión renal y había mejorado todos sus factores de riesgo cardiovascular. Ahora, a partir de ahora van a ser todo tips muy rápidos y va la de la glucosuria, la del SGLT2 que habéis comentado. ¿Cuándo recoger orina 24 horas para proteinuria? Pues nunca. Solo en nefrología cuando tenemos un grado de proteinuria muy importante, 4 o 5 gramos, porque con más de 3 gramos existe variabilidad en la albuminuria. En este caso sí que nos interesa un síndrome nefrótico o cuando vayamos a hacer un estudio de hipercalciuria, estudio metabólico o descartar un mieloma o una paraproteinemia. Aquí tenemos datos que, por ejemplo, un cociente 0,3 equivale a 220 de albuminuria. Pues si tengo yo un cociente, una albuminuria así y hago un cociente proteína-creatinina, estamos en lo mismo. Es decir, o en orina 24 horas 0,7, 700 gramos de proteinuria equivale al 60-70% de albuminuria, 486. Nos vamos a ahorrar recoger orina de 24 horas. Vamos a las consultas. Estas son consultas reales, las he anonimizado, son de la consulta virtual que hago yo, y nos pregunta, en 79 años con cardiopatía isquémica, un bypass, diabetes hipertenso con indapamida y filtrado de 37, microalbuminuria o albúmina creatinina 139, y le cambió con muy buen criterio este doctora médico de atención primaria a enalapril, porque quería ya sistema de renina-angiotensina, solo 10 miligramos quizá, y le repitió en control analítico y lo remite para valoración. Pues es lo que hemos hecho. Mira, esta señora, esta paciente, le dije, maximiza el bloqueo del sistema de renina-angiotensina, utiliza enalapril a más dosis y si precisas aumenta un diurético. Tienes que llegar a un objetivo de la presión arterial adecuado, que pierda peso, y estaba tomando vildaglitina, metformina, y le dije, esto es una consulta real, lo pueden ver, es una consulta real que es como yo intento responder mis consultas y la gente de mi departamento los verá, pues ponle un ISGLT2 más metformina, le puse las 3 marcas que hay, que están aquí, no las voy a mencionar, pero están aquí, todas cada 12 horas y ayudará a reducir la albuminuria. En este caso, también la administración de un agonista de GLP-1, un receptor GLP-1, puede ser de beneficio, pero como tenía un IMC por debajo de 30, pues no le entraría en el visado. Alta y que la controlara su médico de cabecera. Lanzo una penúltima pregunta. Varón con 62 años que le detectan glucosuria en una tira reactiva. Nada especial, diabético, tipo 2, creatinina 1, albuminuria 80, glicada 7,1 y lleva dapagliflozina, metformina, atorvastatina, ramipril. Podemos lanzar la pregunta, Marco, por favor. ¿Cuál es la actitud correcta en este paciente con glucosuria en la tira reactiva? Es decir, 1. ¿Existe una alta sospecha de una tubulopatía distal? 2. Preguntar al paciente si tiene síntomas y signos de balanitis. 3. Remitir a nefrología, porque es una glucosuria para estudiar. O la glucosuria es normal en este caso. Al final, la glucosuria es normal con esa hemoglobina glicada de 7,1 o suspendería de dapagliflozina porque es la causante de la glucosuria. ¿Cuál es la actitud correcta? Respondan.
Bueno, la verdad es que tenemos unos asistentes a la webinar que están muy acertados porque en efecto la glucosuria es normal. La glucosuria aparece con niveles de glicada por encima de 180, perdón, niveles de glucosa 180, que son glicada aproximadamente de prácticamente 7, 8, 9, un 8 de glicada. eh, y en este caso, si hay una tubulopatía, si hay una tubulopatía proximal, no distal, que es donde se reabsorbe la glucosa, hay que preguntar, bueno, el paciente, el sedimento es normal y podría tener síndrome de balanitis como si fuera una candidiasis, pero la realidad es que este paciente está tomando dapagliflozina, un ISGLT2, y lo que hace es que el umbral de eliminación de glucosa lo baja y es normal. Es normal y además es beneficioso para el paciente. O sea que este paciente lo dejamos como está y la glucosuria es normal. Tal y como muestra la analítica, está todo normal, una glucosuria, aquí tenía un poquito de proteinuria, la tirita es positiva, la tirita da mucho falso positivo, es importante, ¿vale? O es diabético, si lleva un mal control glucémico con glicada de 9, pues puede tener glucosuria, pero en este caso con 7,1 no era normal tener glucosuria, y si lleva un ISGLT2, que es el caso de este paciente. Una pregunta frecuente es creatinina en orina elevada. Entonces, la creatinina en orina elevada, salen las flechitas estas del laboratorio que nos asustan. Y la creatinina renal elevada es un signo de salud renal. Enhorabuena a su paciente porque a lo mejor ha bebido un poquito de menos, ha tenido algo de depleción, algo de diarrea quizá. Entonces, ante una depleción, o el paciente que está en ayunas desde a la noche, que lo dejan y llega tarde, tiene una orina muy concentrada y es un signo de buena salud renal. No hay que hacer nada. De hecho, en nuestro laboratorio, en el hospital clínico, hemos añadido esto, porque la flecha no la podemos quitar, y pues eso indica elevada concentración de creatinina, es normal. Es decir, no es un motivo de remitir, porque significa que el riñón está sano, tiene capacidad de concentrar y ahorrar creatinina cuando no tiene demasiada agua. Otra interconsulta, albuminuria de 91. Pues un ratio de 91 es una consulta frecuente, pues le dijimos lo mismo: maximizar el bloqueo del sistema renal angiotensina, objetivo de presión arterial, perder peso y si es diabético, utilizar fármacos con beneficio cardiovascular y renal. Es decir, y esta es la última de albuminuria, es el típico ejemplo, ¿no? La paciente que veis en la consulta, 65 años, con irregular control de la presión arterial, creatinina 1 y un cociente de albumina creatinina que no es normal, pero sale 56, 60, pues nos molesta un poco, pues hay que repetir la albuminuria, porque es que, bueno, ¿qué actitud? Perdón, se me ha olvidado lo de la pregunta. En esta mujer, ¿qué actitud deberíamos tomar? Repetir la albuminuria en 4 o 6 semanas para confirmar las cifras, descartar falsos positivos, pedir un sedimento urinario, pues si tiene piuria, hematuria, ver posibles factores agravantes que hayan favorecido la albuminuria, ver el histórico de albuminuria, o si albuminuria, optimizar, control de la glucemia, presión arterial. eh, ¿Cuál es la actitud con esta paciente? Bueno, aquí lo más importante, en efecto, podían ser todas, obviamente, pero la más frecuente es la que el público ha contestado. El 60% ha contestado a repetir en 4 o 6 semanas. Otro al final es la última, si albuminuria, optimizar todo, que también es verdad, pero lo más importante es que con ese grado tan bajo hay que repetir la albuminuria porque probablemente sea un falso positivo o albuminuria de bajo grado que tiene una variabilidad de más del 20%. Vale. Vamos al final a la disminución del filtrado glomerular, y es importante que los pacientes que tienen disminución del filtrado glomerular, el consenso recomienda hacer una ecografía, incluso desde primaria, pues pacientes con estadio 4 por debajo de 30, si hay una hematuria macroscópica, si hay síntomas de obstrucción de tracto urinario, un prostatismo acusado, historia de familiar de riñones poliquísticos o infecciones urinarias de repetición. Pero mire, esto es la causa más frecuente de consulta desde primaria en la consulta virtual, la número 1, especialmente en verano. Y lo que hay que hacer es descartar causas funcionales, depleción, vómitos, antiinflamatorios no esteroideos, exceso de control de la presión arterial, que es la más frecuente. Hay que prevenir la toxicidad, hay que ajustar fármacos a función renal, evitar los AINES y nefrotóxicos, y si el paciente tiene insuficiencia renal, cuidado con IECA2 o antagonista receptor mineralocorticoide, porque hay que vigilar el potasio.
La presión arterial a veces se controla demasiado bien, a pesar de que estamos, como ha dicho Vicente, el 50-60% de control, pero en un paciente de más de 80 años el objetivo son 150 de sistólica y en los nonagenarios no hay guías, pero a lo mejor si bajamos a nivel normal, 130, 140, podemos inducir hipoperfusión. ¿Eh? Paciente con filtrado de 31 ha tomado los AINES prescrito por trauma por linfociática severa. Remito para su valoración. No, no lo remita para su valoración. Controle usted, quítele el antiinflamatorio, ajuste con paracetamol, tramadol, metamizol, pero eso va a ser una gestión transitoria que no es preciso enviar, ¿no? Vale, esto vamos a pasarlo. ¿Y cuándo está indicada la recogida de orina de 24 horas para el cálculo de la función renal? Esto lo dice el consenso de las sociedades, de las 10 sociedades. En pesos corporales extremos, fundamentalmente. Es decir, son ecuaciones predictivas y cuando estamos por debajo de un IMC de 19 o un IMC de 35, ahí ya estas ecuaciones no predicen tanto. Y ahí podemos tener un exceso o, por ejemplo, una paciente pequeñita, mayor, anciana, con una creatinina de 1,5 puede tener un filtrado muy bajo porque tienen poca masa muscular. Y lo contrario a un paciente de gran envergadura u obeso. Un aspecto importante es cuando tenemos un deterioro renal, considerar si es agudo o crónico. Mire, este paciente es un paciente de 87 años, cardiopatía isquémica, 35 de albuminina, y que en los últimos años, esto es una imagen de Orión, ¿no? 2012, 2013, es una lenta progresión y este señor no hay que remitirlo porque, aunque le salga aquí un filtrado de 31 o 29, porque si seguimos la progresión entraría en diálisis a los 120 años, o sea que es importante tener una progresión así. O, contrariamente, hay pacientes, que esto es muy importante, como tenemos los sistemas informáticos, observar esta subida, esta bajada. Mira, estos pacientes son los típicos pacientes con cardiopatía isquémica que llevan diuréticos, que tienen frecuente depleción, ajuste, insuficiencia cardíaca, y el ver la imagen en Orión, en las aplicaciones informáticas, nos puede ayudar a diagnosticar esto. En este caso puede haber un exceso de control de presión arterial, exceso de diuréticos, y hay que monitorizar, valorar síntomas de insuficiencia cardíaca. El peso nos va a decir cómo está de agua este paciente y el darle para que nos traiga el AMPA. O incluso son situaciones en las que exceso de diuréticos o antiinflamatorios no esteroideos bajan el filtrado de forma importante, como esta paciente que le ajustaron un anticoagulante de acción directa y luego cuando se quitó el AINE y mejoró el tratamiento, que no estaba tan deplecionado, subió el filtrado a su situación basal e hizo una embolia apoplitea porque no estaba protegido, estaba infradosificado. Es decir, el problema de estas situaciones es que hay que monitorizar frecuente la función renal. Vamos a esta última pregunta. Una mujer de 79 años que sube la creatinina de 1,1 con 48 de filtrado a 1,4 y baja a 35, albumina a 34 y recientemente se le ha incluido fenofibrato y amlodipino. La pregunta es, Marco, ¿puedes lanzar la pregunta? ¿Existe alguna relación del deterioro renal de esta paciente con las nuevas medicaciones? Sí con el fenofibrato, sí con amlodipino, o sí es posible que haya con las dos o no con ninguna. Vamos a ver qué dice la audiencia. Bueno, realmente la audiencia dice el 42% fenofibrato y el 42% puede que haya con las dos. Los dos tienen razón. A ver, la administración de amlodipino puede inducir una bajada excesiva de presión arterial, pero la paciente tiene 140 de presión arterial. Pero la administración de fenofibrato sí que influye porque incrementa discretamente la creatinina, porque inhibe la secreción tubular de la creatinina y aumenta la creatinina, pero que es un falso aumento, porque el filtrado glomerular es el mismo, pero aumenta porque no se secreta. ¿Vale? El fenofibrato aumenta estos niveles de creatinina de forma reversible, pero lo más importante es que a esta paciente se le puso fenofibrato con 180 de triglicéridos. Los fibratos deben administrarse solo para evitar las pancreatitis con triglicéridos por encima de 400. Vale. Vamos a ver si respondemos a la otra pregunta del SGLT2. Esto es una paciente con filtrado que tiene una creatinina de 1,7 que aumenta con un filtrado de 36 y la paciente pasa Hanumet a metformina más empagliflozina. Hanumet es sitagliptina metformina, pasa a metformina con empagliflozina. La ecografía es normal, se asusta el médico, le pide una ecografía glicada de 8, bajo la metformina,
porque lo hace correctamente el médico, porque tiene filtrado por debajo de 45, y cambio a valsartán y hidroclorotiazida por enalapril, le quita el diurético porque dice, a ver si estoy con el diurético. Bueno, esta paciente ha hecho lo que me ha preguntado la compañera Carolina anteriormente, que hay un descenso del filtrado glomerular cuando hay una administración de un SGLT2, esto es del EMPA-REG, pero fijaos que se mantiene a lo largo del tiempo, es un descenso preventivo. Y aquí esta es la respuesta a lo que me ha preguntado. Cuando tenemos un paciente que estamos hipertenso, un diabético, y en ese momento hay un aumento de la angiotensina, se produce una vasoconstricción de la arteria eferente con aumento de la presión dentro del glomérulo, que eso indica progresión. Cuando damos un IECA o un ARA2, lo que hacemos es dilatación de la arteria eferente, y entonces baja un poquito, baja bastante la presión dentro del glomérulo, y si asociamos un ISGLT2, baja demasiado, pero tenemos un efecto protector total. ¿Qué debemos hacer? Se puede administrar secuencialmente. Recientemente hemos hecho un estudio con el doctor Julio Núñez en el que vemos que en insuficiencia cardíaca, si se administran los dos simultáneamente, no hay problema si el paciente no está depleccionado. Si el paciente no está depleccionado, eso puede ser una situación bastante beneficiosa. Entonces, lo único que tenemos que hacer es evitar que el paciente esté depleccionado, y se puede administrar de forma secuencial o de forma sucesiva. Es decir, que el SGLT2 va a bajar un poquito más la presión arterial, pero no va a ser preciso que se suspenda. Debemos esperar un incremento mayor, pero esa doble bajada, probablemente se prefiere secuencial, va a ejercer un efecto muy beneficioso sobre los pacientes. Quiero acabar con una pregunta más rápido, y es que era esta. Es decir, ¿qué pasa con los pacientes que tienen un filtrado reducido? ¿Existe alguna herramienta que nos puedan ayudar? Pues mire, tenemos esta página web que les voy a poner un caso y lo voy a poner el vídeo, y nos va a ayudar si este paciente con filtrado por debajo de 60 tiene riesgo de progresar. Existe esto es el vídeo que está haciendo, calculamos, le ponemos la edad del paciente, el calculador de riesgo, le ponemos la edad, 82 años, un varón europeo, un filtrado de 31. ¿Este paciente progresará o no? Pues un paciente que no tiene albuminuria va a tener poca probabilidad de progresar, porque aquí nos da 82 años, 31 de filtrado, 5 de albuminuria, nos da un riesgo a 5 años de necesidad de diálisis del 2%. Cuando este riesgo está entre el 3 y el 5% es cuando se debe remitir a nefrología. Esto, junto con los criterios que hemos dicho de la Sociedad Española de Nefrología, pues este paciente tenía 31 de filtrado, no tiene por debajo de 30, pero no va a progresar porque no tiene proteinuria. En cambio, tenemos otro caso en el que el paciente tiene, vamos a hacer el riesgo de calculator, una edad quizá igual, 82 años, es un varón también igual, también es un varón de nuestro país, y tiene 31 de filtrado, pero en vez de tener 5 de albuminuria, perdón, este es el mismo. Se me ha pasado. Vamos al siguiente. Perdón. Opa. El vídeo se ha cortado. A ver. Estamos en el segundo caso y acabamos. 77 años, más joven, 45 de filtrado, mucho más, pero tiene 950 albuminuria. Esto es el estudio CRIDEN, es un paciente con una albuminuria importante, y este paciente lo que tiene es un 4% de diálisis a 5 años, es decir, hay que remitirlo a nefrología porque está entre 3 y 5%. Quizá este criterio son un poco más amplios que los que utilizamos nosotros en España, pero este paciente podemos hacer cosas. ¿Qué ocurre si hay que dejarlo con 130 de sistólica, 130, 80 de diastólica? Y además, ¿qué ocurre si el paciente que tiene un 5% de riesgo, 4,9 de iniciar diálisis en los 5 próximos años, le controlamos la presión arterial, le baja a 3,2%. Si le ponemos un IECA, 3,4%. Y si le ponemos un ISGLT2, baja a 2,7%.
Estas son las actitudes que tenemos que tomar con los pacientes. Hay que optimizar el bloqueo del sistema renina-angiotensina, utilizar estos fármacos que demuestran beneficio cardiovascular y renal, evitar nefrotóxicos e intentar controlar los factores de riesgo cardiovascular, presión arterial, lípidos, etcétera, para que así mejoremos la salud renal, la salud cardiovascular y el pronóstico de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muy bien, José Luis. Yo creo que el repaso ha sido muy importante. Hemos tocado absolutamente todo, ¿no? Hay una pregunta que nos había entrado se había lanzado por el chat y es de un compañero, el doctor Escribano, que está en Cádiz y que nos pregunta en relación al tema de la hipertensión y la diabetes en el paciente con albuminuria. Y nos pregunta si en este tipo de pacientes es igual, me he perdido ahora con la salida de la presentación. Hipertensión y diabetes en este tipo de pacientes. La pregunta es, ¿ECA o ARA2? A ver, Y no hay... si hay algún ECA o ARA2 por el que te inclinarías. No. A ver, primero, los primeros estudios que demostraron beneficio en diabetes tipo 1 fue con captopril, el estudio de Lewis, y por eso se indicó IECAS en diabetes tipo 1, y los primeros estudios que demostraron ensayos clínicos en diabetes tipo 2 fueron el IRMA2 y DNT renal y fueron los sartán y irbesartán. Realmente lo importante es controlar la presión arterial. Lo importante es controlar la presión arterial en objetivo, en rango, que como he dicho, el 40% de los pacientes no controlamos y da igual. Uno u otro, segunda pregunta. Mira, hay diferentes potencias de fármaco. A veces 10 miligramos de enalapril en una hipertensión de inicio son suficientes, pero el enalapril no dura 24 horas. Entonces tenemos 5 miligramos de ramipril o 10 miligramos de ramipril, pero tenemos un amplio gama de ARA2 desde losartán, que es poco potente, prosartán, hasta telmisartán, irbesartán o melsartán, que son los más potentes. Pues dependiendo de la respuesta del paciente, todos son igual de buenos, pero unos son un poquito más o menos potentes y hay que conseguir dar el fármaco que consiga el nivel objetivo de presión arterial sin pasarse, porque a lo mejor un paciente con losartán puede ir 128 o 70 y con el mesartán 40 semihipotensa. Yo creo que es muy importante lo que estás diciendo y en relación a la hipertensión, por el bajo grado de control que estamos viendo en las consultas, sobre todo en la atención primaria, debemos de revisemos a los pacientes, revisemos el control, abusemos del AMPA, abusemos si tenemos posibilidad de la MAPA, más que de la presión arterial clínica, está demostrado que tiene poca sensibilidad y poca especificidad. Y, digamos, de cara a proteger al paciente, hay que intentar conseguir, no sé si estarás de acuerdo conmigo, José Luis, pero evidentemente esto viene de un posicionamiento que tú también participaste, donde revisamos ambas guías, tanto las americanas como las europeas. La sistólica no deberíamos de bajarla de 120 en la mayoría de nuestros pacientes porque son pacientes con fragilidad y la diastólica no baja de 70 por el efecto de robo que podemos generar. Sabéis que las coronarias se rellenan diástole y también podemos producir un efecto robo a nivel renal. Esos serían los mensajes por mi parte respecto a hipertensión. Y respecto a, desde atención primaria, el tema de los estilos de vida. Yo creo que has dicho bastante bien el tema de la sal, pero a veces confundimos la sal. Y a mí la sal me molesta quizá poco, porque lo que realmente le molesta al riñón es el sodio. Y tengamos presente que nuestros pacientes están consumiendo mucho sodio, no en forma de cloruro sódico, sino en otros formatos, a veces en productos que son preelaborados o preenvasados o caldos preparados y que bueno, prácticamente hay mucho sodio ahí oculto. Ojo con eso, tenerlo presente, preguntar a los pacientes sobre su dieta. Bien, no sé si tenéis alguna... Una cosa de la vitamina D por aquí, Vicente, había una cosa de vitamina D, creo. Yo creo que eso la respondemos si podemos cerrar. ¿Recomendaría el uso de vitamina D activa para reducir la albuminuria? Vale. Hay estudios
pequeños estudios, no hay ningún gran ensayo clínico. No, la vitamina D activa no, porque ya hubo un estudio vital con paricacitol que no logró el endpoint primario. Sí que es verdad que se ha visto un fenómeno de asociación. Aquellos pacientes con bajos niveles de vitamina D tienen más albuminuria, y en el ensayo que hizo Pablo Molina, publicado en Nephrology and Transplantation, vio que la administración de vitamina D reducía la albuminuria. Es un estudio de pequeños casos. Yo no puedo indicar aquí un uso generalizado de la vitamina D, pero si un paciente tiene que tomar vitamina D por alguna indicación, pues probablemente le va a bajar un 15 o un 20% la albuminuria. En casos en los que no sepamos qué hacer, puede ser una indicación fuera de ficha técnica, pero con todos esos pequeños detalles, los clásicos que conocemos y estos pequeños trucos que hemos dicho aquí, vitamina D, pentosifilina, antialdosterónicos, cuidado con el potasio, y todo esto nos puede ayudar a esas dudas que tenemos en un paciente antes de enviar a nefrología. Hay otra pregunta que entra por las preguntas y respuestas de Paola, creo que es desde Argentina, que nos apunta que en el paciente con enfermedad renal crónica tengamos en cuenta el adecuado tránsito intestinal y no retirar IECAS sin atender este tema, dado que son tan beneficiosos. No sé si... No, absolutamente de acuerdo. Es decir, es Perfecto. importante, correcto, no hay ningún problema. Muy bien. Bueno, hemos cumplido el objetivo. Llevamos una hora, habíamos concretado no pasarnos, ¿no? de estos pequeños, estas pequeñas píldoras en formato vídeo de una hora de duración. Yo creo que felicitar a la Sociedad Valenciana de Nefrología, agradeceros la invitación de estar aquí como médico de atención primaria. Creo que es muy importante la relación con el hospital y sobre todo no tanto y cuanto cardiología, nefro, sino también endocrino, medicina interna, con aquellas especialidades que vamos a compartir sí o sí pacientes. Una última pregunta, si te parece, y damos ya casi por concluida la sesión, si los bloqueantes de los canales del calcio no dihidropiridínicos mejoran la proteinuria. Bueno, es un tema que controvertido, que hubo unos estudios con los no dihidropiridínicos que del doctor George Bakris, que parece que reducían más la albuminuria, porque decían que actuaban preferentemente sobre la arteriola eferente, un efecto IECA-LAI, pero también han salido otros de tercera generación, manidipino o bernidipino, que también parece que actúan sobre esta célula. Hay en estudios de experimentación, y eso es un estudio aislado. No tenemos en este momento una contundencia a bajar la proteinuria. Lo que sí es importante es que si usted le baja la proteinuria con lo que sea, aunque sea con reserpina, si le baja la presión arterial, aunque sea con reserpina, por ejemplo, este paciente va a bajar la albuminuria. Es decir, objetivo, bajar la presión arterial a nivel adecuado. Si tenemos reserpina, reserpina. Si no, antagonista del calcio. Pero si tenemos bloqueadores del sistema renina-angiotensina, diuréticos, antagonistas del calcio buenos, perfecto. Eso sería lo ideal. Lo importante es bajar la presión arterial. Y si es diabético, fármacos que han beneficiado, como los ISGLT2, que ya no cabe la más mínima duda con evidencia 1A. Yo creo que sobre todo en diabetes, ¿no? Pero ya no solo en la diabetes, estamos ante una época de vacas gordas, como solemos decir, con productos excelentes que no solo van bien al paciente diabético, sino que están demostrando beneficio cardiovascular y renal en pacientes incluso no diabéticos. Y hay muchos estudios que se han publicado y, como tú bien decías, José Luis, la investigación y las evidencias van mucho más rápidas que las propias guías de práctica clínica. Ya no el cambio de fichas técnicas, sino las propias guías de práctica clínica que la periodicidad quizá la tengan que acortar porque vamos muy deprisa. Sí, en efecto, se ha publicado el estudio de DAPA-CKD, que mañana se vuelve a comentar en el Congreso Americano de Nefro, y ha conseguido un tremendo beneficio, incluso más en no diabéticos, y va, sin duda ninguna, a abrir una puerta, porque hay otros estudios en marcha para confirmar estrategias que no teníamos en los pacientes con enfermedad renal. Tenemos que familiarizarnos, tenemos que comprenderlos, entenderlos y utilizarlos en el paciente que se pueda beneficiar de ellos. Yo creo que tenemos unas muy buenas opciones terapéuticas y los ISGLT2, como comentamos, son unos fármacos francamente buenos en la mejora de todo el universo
cardio, renal y metabólico, que no es fácil, ¿eh? Esto es casi la gallina de los huevos de oro, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Van francamente bien y hay que utilizarlos en aquellos pacientes que realmente lo merezcan. Bueno, por mi parte, agradeceros la invitación, agradecer la participación de gente de muchas partes, incluso de Sudamérica, y por mi parte, José Luis, como presidente de la Sociedad Valenciana de Nefro, despídete la sesión. Gracias, Vicente, por moderar esta sesión interactiva. Gracias a todos los asistentes que han estado allí de todas las partes del mundo. Quedará colgada esta web en la página web mañana de la Sociedad Valenciana de Nefrología. Os esperamos en nuestro próximo reunión de abordaje de la enfermedad renal diabética y prevención el día 5 de noviembre. Y gracias a Marco Montomoli, que está ahí con toda la técnica, a toda la Secretaría de la Sociedad Valenciana de Nefrología y a AstraZeneca por hacer posible esta forma de hacer formación médica continuada con independencia y mostrando las grandes evidencias de estos momentos dulces que estamos viviendo. Gracias a todos y gracias a ti, Vicente. Gracias.